Hola, ¿qué tal? Hace un montón que no transmito en vivo. Eh, y hoy vamos a hablar del duelo. Justamente hace 10 días falleció mi padre. Eh, Fue todo muy rápido, aunque ya había partes mía que ya lo sabía. Y muchas veces hemos hablado del duelo en biodecodificación cuántica. Es decir, vamos a hablar de la parte más espiritual, ¿no? Hemos hablado ya de la muerte. Es más, alguien, en la última vez que hablé de la muerte, que es la que te acecha como guerrero, ¿no es cierto? Porque te lleva a cambiar, te hace dar cuenta. La muerte solamente es del ego, ¿vale? Es del ego que muere porque nos aferramos a cosas. Entonces, ¿cómo llevo a cabo un duelo, ¿sí? De cuando alguien muere? Justamente ayer tuve muchas de estas consultas, eran sobre muertes repentinas. Entonces, le voy a contar una historia sobre el duelo. Hay una señora, ¿sí?, que vive la muerte de su hijo a los 40 años. O sea, su hijo de 40 años muere repentinamente, ¿sí?, en un accidente. Imaginen lo que eso trae, ¿no? Y durante el velorio de su hijo, le dice a sus hijos, quiero que me lleven a la iglesia porque quiero agradecerle a Dios. Entonces los hijos pensaron de que la madre estaba loca, porque ¿qué le va a agradecer a Dios? Acaba de pasar algo que es malo, ¿no es cierto? Que es feo, que es horrible, ¿no es cierto? Hay un montón de adjetivos que le podemos poner a la muerte nosotros, y entonces viene a consulta. Y la señora lo que me explicaba era que lo que ella le quería agradecer a Dios eran los 40 años que había estado con su hijo, que había podido disfrutar de su hijo. Entonces, por ejemplo, justamente con esto de la muerte de mi padre, hace unos 10 días, como le contaba, ya cuando empezó a suceder todo, mi trabajo mi trabajo interno con él fue, y así es como nosotros ayudamos a lidiar con el duelo. Es decir, voy a pensar en los momentos, es una recapitulación, pero de la vida que vos viviste con esa persona. Entonces, lo que uno hace con el duelo, primero darse cuenta de que duele, ¿sí? El duelo duele. Ahora, el dolor es diferente que el sufrimiento. Una cosa es sufrir, una cosa es los adjetivos que yo le pongo a esta sensación corporal de tristeza, a esta sensación corporal de pesadez, o cómo se siente, ¿no es cierto?, cuando alguien muere, que yo le pongo un adjetivo que crea una historia alrededor de eso, es lo que generalmente hace de que eso se transforme en sufrimiento, que es diferente, ¿no es cierto? Entonces, básicamente lo que uno hace, o este fue mi trabajo por lo menos, que esto es más espiritual, ¿no? Entonces yo lo comparto. Justamente ayer estuve en una consulta con una persona que se suicidó, su hermano, hacía 20 días, y fue una consulta que duró muy poco, porque duró unos 40 minutos, porque generalmente la gente viene a biodecodificar algo de una enfermedad, de problemas de pareja, pero bueno, la parte cuántica de la bio, que es lo que nosotros hacemos en la escuela, va mucho más allá, más profundo que eso, y cada vez es más una historia más espiritual, más de autoconocimiento que de otra cosa. O sea, le aporta, vamos añadiendo cosas. Entonces, básicamente, esta es una muerte repentina muy fea, un suicidio, ¿no? Entonces, lo único que hicimos durante los siguientes 40 minutos de la consulta, que fue una consulta así, fue presentarle esta historia a esta mujer, ¿no es cierto?, que pasa por esto. Y ¿qué me dijo esta mujer? Me dijo: nosotros honramos mal a las personas que amamos cuando mueren, porque nosotros honramos la muerte y no honramos la vida, y esa no es una manera de honrar a los muertos, porque queda truncada el duelo. O sea, es como si ya supiera transgeneracional, es decir, justamente las cosas que más bloquean en el árbol son las muertes, ¿sí? Los duelos bloqueados, el duelo cuando no tiene un ciclo,
¿no? Un ciclo de, por ejemplo, de no lo puedo creer, después puede venir un momento de, de regateo, ¿no es cierto? Luego viene un momento de tristeza, hay momentos de ira, que nos enojamos con el muerto, ¿no es cierto? Y luego viene una comprensión, una asimilación y un reinvertir en la vida. Muchas veces cuando hay muertes repentinas o cuando hay una muerte de alguien que ha sido muy importante para el clan queda bloqueado y esa energía de bloqueo, esa mente de la familia, luego alguien lo tiene que cargar con eso, ¿sí? Y esa persona, que es el fantasma o el yaciente, lo que trae es ese duelo bloqueado y que trata de sanar algo que quedó bloqueado arriba o roto, ¿sí? Por eso se llama reparar. Entonces básicamente lo que hacemos, lo que hicimos con esta chica fue pensar un momento bello con tu hermano, ¿sí? Entonces recordó un momento en donde le enseñó a andar en bicicleta, estaban andando en bicicleta. Entonces cerramos los ojos y nos cargamos con ese lindo recuerdo, ¿no? Y en ese recuerdo hay emociones a lo que está ligada esta persona, ¿no? O sea, el que se fue. Entonces es hermoso porque en ese momento se dio cuenta y le digo, ¿qué te dio en ese momento? ¿Qué es lo que te dio? Y me dice alegría. ¿Y qué más? Y protección. Perfecto. Vamos al próximo recuerdo, lindo que tengas con tu hermano. Volvemos a conectar, ¿no? Y nos volvemos a cargar con esas emociones, bellísimas. Y le digo, ¿qué te dio ahí? De vuelta, alegría y protección. Y así estuvimos, ¿sí? O sea, toda la sesión haciendo eso. El semblante estaba acá, me dice, me voy con paz, me voy con alegría. Nunca me había dado cuenta que podía ver la muerte de esta manera. Justamente yo he experimentado, ¿no? Porque hasta se habla de esa forma, sufrí la muerte de no sé quién, ¿no? Entonces yo experimenté la muerte de mi padre hace unos 10 días, ¿no es cierto? Entonces, desde antes, ya cuando yo estaba ahí en el hospital, yo me sentaba al lado de él y me cargaba con todo lo que él me había dejado. Y eso era puro agradecimiento, puro amor, puro, o sea, hasta tomar conciencia que las cosas supuestamente malas también habían traído fortaleza, habían traído autodeterminación. Y entonces la memoria de la persona que se va, ¿sí?, queda en realidad rodeada de amor y no rodeada con tristeza, con injusticia, con ira, ¿se entiende? Entonces, todo tipo de duelo se puede realizar de esa manera. Nosotros podemos conectar con estas personas que se fueron y aunque tengamos uno o dos recuerdos, son importantes para nosotros. Entonces, la memoria, esa corporal que va a quedar cuando vos pensás en esa persona, es esa, ¿no? Por ejemplo, agradecimiento. Entonces así estás honrándolo. Hay un ejercicio, un acto psicomágico que hacemos también que tiene que ver con el duelo, ¿sí? En donde nos tomamos el tiempo de hacer el duelo. Muchas veces cuando hay una muerte repentina y alguien que se está haciendo cargo de todo y entonces no tiene tiempo de hacer el duelo, o por ejemplo otra mujer que se había muerto la madre, ¿vale? Se muere la madre. Claro, como yo estoy transmutando mi duelo, por supuesto que vienen a mis consultas todos duelos bloqueados, ¿vale? En donde siempre es hermoso esta interacción con la gente porque el otro no existe, sos vos mismo, entonces no hay un más arriba o más abajo, ¿no? Somos todos almas espirituales en un mismo viaje, ¿no? Entonces se había muerto la madre cuando tiene 12 años, creo que era 12 o 13 años, y era la más grande. Entonces se hace cargo de todos sus hermanos, de su padre, ¿sí? En Proyecto Sentido le decimos la hija suplente, ¿no? Que es la criada o la que viene a suplantar a la madre en todo ese trabajo. Entonces lo que tomó conciencia es que ella no pudo hacer su duelo, es decir, no pudo sentarse a llorarla, pero muchas veces esto de sentirse, y eso quiero dejar claro porque muchas veces han malinterpretado esas palabras porque nuestro ser viene a tener como experiencias, ¿no? Venimos teniendo experiencias y nuestra mente le pone a cada experiencia
una historia atrás, una interpretación, un juicio, y eso es, digamos, lo que vendría a ser la polarización, vivir en este mundo de manera polarizada, en donde sucede algo y lo que está sucediendo, la imagen que está sucediendo, lo que está pasando, vos podés interpretarlo como vos quieras. Y ahí es donde muchos lo interpretan de una manera, otros lo interpretan de otra manera, y ahí empieza a haber conflicto porque tu interpretación de lo que es no es igual que la interpretación de lo que es de otra persona. Ese es el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿no? De Adán y Eva, es decir, ellos vivían en el paraíso y caen en un sueño profundo cuando comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, es decir, cuando empiezo a polarizar esto es bueno o esto es malo. Ahora, ¿qué pasaría si vos quitas todos esos conceptos, todas esas ideas, callás al personaje que está interpretando lo que está sucediendo y simplemente te dedicas a vivir la experiencia? ¿Sí? Es decir, esta es la experiencia, mi cuerpo se siente de esta manera, esta experiencia de tristeza, por ejemplo, puede ser una tristeza. Estás triste, ¿no? Entonces, la tristeza se siente en algún lado del cuerpo, puede ser que la sientas acá en el pecho, que le sientas como un cansancio, y puedes tener un montón de interpretaciones por eso. Puedes decir, estoy deprimido, estoy deprimida, o estoy cansado, estoy deprimido, pero no debería estar así, debería de estar contento, debería de sonreírle a todo el mundo, pero en realidad lo que te estás sintiendo es triste, como también puede ser que te estés sintiendo enojado. Va para toda emoción, ¿sí? Entonces, generalmente uno le pone una interpretación a esto. Ahora, ¿qué pasa si vos le sacás la interpretación y simplemente, y eso es inteligencia emocional, reconoces lo que te está pasando sin ninguna etiqueta? Simplemente cerrás los ojos y sentís la emoción, ¿sí? Si vos empezás a sentir la emoción, te vas a dar cuenta de que es una experiencia, es una de las miles de millones de experiencias que tenés la posibilidad de vivir mientras estás aquí. ¿Se entiende? Ahora, en ese momento vos estás viviendo una vibración o una emoción que vos le decís buena o mala. Por eso siempre cuando hablan de polarización, de que esto es bueno, esto es malo, es más del sueño de Adán, ¿sí? En que en la Biblia dice de que no se despertó más, ¿vale? Dice que cayó en un sueño profundo, en ningún momento dice que despertó. Entonces, imaginemos de que estás sintiendo tristeza. Entonces, vos imagínate que vos podés cerrar los ojos o ser consciente simplemente de cómo estás experimentando esta tristeza en tu cuerpo, cómo se siente. Vos podés estar presente y decir, a ver cómo se está sintiendo, se siente como un dolor de estómago, se siente como esto. Y lo que hace la mente, fantástica, es juzgar lo que está pasando. Poner una etiqueta, decir, estar triste es feo, estar triste es malo, debería estar contento. O identificarte con la tristeza y decir, yo soy mi tristeza, yo soy esto que me está pasando, ¿no es cierto? Es simplemente una experiencia. Si nosotros pudiéramos aceptar, les doy una posibilidad de que podamos aceptar que, hola María, que podamos aceptar de que vinimos a vivir experiencias, ¿sí? Si podemos sacar esto de que, podemos decir estoy aprendiendo, pero ¿aprendiendo qué? Si la vida es una escuela, ¿qué estás aprendiendo? ¿Sí? O sea, tus decisiones y tus creencias están basadas en situaciones que te pasaron en el pasado, en donde las juzgaste como malas, ¿sí? Entonces, ahora hay cosas que no haces, cosas que no elegís. Depende de dónde estás centrado cuando vas a elegir algo, ¿sí? O en experiencias que ni siquiera son tuyas, que son experiencias que te han dicho, ¿no es cierto? Esto está mal decir esto, está mal sentir aquello. Ahora, si vos aceptas que esto es una experiencia, ahora imagínate que vos estás sintiendo ira, y estás sintiendo la emoción de ira en tu cuerpo, es lo que está pasando, esa es la emoción, eso es lo real, lo que vos estás sintiendo. Ahora, ¿de dónde viene esta ira? No, lo que pasa, podemos decir, lo que pasa es que Pepito, ¿sabes lo que me hizo? Me hizo que no sé, que me hizo esto. El otro vino y me hizo esto, ¿no? Me maltrató, me desvalorizó, me hizo sentir que no valgo, ¿no? Y en realidad ese pensamiento
y esa historia que vos estás contando que generó esta herida, te voy a decir una cosa, esa herida ya estaba antes de que viniera Pepito a tu vida, ¿se entiende? Y lo que pasa es que vos, para que te des cuenta de tu herida, de la herida y de los conceptos que nos impiden estar en una conexión mucho más libre con el intento, con Dios, con lo que vos le quieras decir a esa energía que sustenta todo, que interpenetra todo, la energía oscura, justamente es la mente, ¿se entiende? Porque vas achicando las cosas. Entonces vos imaginás que estás sintiendo esta tristeza, esta ira o lo que sea, y si vos cerrás los ojos, y yo no sé cuántos seres humanos somos, ¿sí? Porque si nosotros, ahora la ciencia nos dice, ¿no es cierto?, de que hay una inteligencia que interpenetra todo, que está en cada una de nuestros átomos, y es algo que decían antes los toltecas, no es nada nuevo. Entonces, si podemos aceptar eso, no hay un bien y un mal, porque si Dios creó todo y Dios está en todo, también está en lo alto como en lo bajo, como en lo profano, como en lo divino, como dice el libro Conversaciones con Dios. Entonces vos imaginás que estás sintiendo esta emoción, y si vos cerrás los ojos y pensás en la cantidad de personas y de seres conscientes que hay en el planeta, imaginemos que somos, yo no sé si somos 80.000 millones, 8.000 millones, sé que somos un montón, ¿sí? Y somos muchos. Y te imaginas que cada una de esas personas está pasando por una experiencia en este preciso instante. Y si todas esas experiencias son un mismo ser, ¡wow! ¿No? Entendemos por qué el ser no tiene un juicio entre bueno y malo, porque si vos solamente querés vivir lo bueno, solamente querés estar en la parte linda de la vida, te estás perdiendo la otra parte, y la parte mala simplemente es un pensamiento que vos tenés sobre eso, de que es malo. ¿Se entiende? Entonces, qué fantástico sería que todos pudiéramos darnos cuenta y estar conscientes de eso. Entonces dejaríamos de emitir juicios y empezaríamos a elegir de manera responsable nuestra próxima experiencia. No solamente eso, sino que también cambiarían los gobiernos, porque ya nos haríamos cargo nosotros de lo que queremos vivir, ¿sí? Y haríamos responsable a los otros. Entonces, cuando vamos a hablar de la ciencia, justamente contestando algo que dice Nati ahí que no puedo leer todo, están todas estas experiencias, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con esto de la muerte y el duelo? ¿Qué pasa si podés elegir? Hay algo que se llama entrelazamiento cuántico, ¿sí? El entrelazamiento cuántico es algo que ocurre en el universo, no es una hipótesis, una ley, ¿vale? Cuando dos partículas se acercan, intercambian información. La partícula A, partícula B, intercambian información, que significa que la partícula esta va a tener la información de esta partícula, ¿sí? ¿Vale? Pero entonces, si esta partícula muere y desaparece, no muere. La memoria, la información de esa persona, de esa partícula, vive en este. Cuando una persona muere, en realidad se convierte en información, es decir, más allá de que su conciencia vuelve a unirse a la conciencia total, ¿no es cierto?, que es pura paz, pura alegría, es inmortal, es lo mejor que te puede pasar, ¿no es cierto? No hay una experiencia terrena que sea más intensa que esa y hermosa que esa. Pero la parte mente de esa persona vive, digamos, en nuestra información de todas las personas que lo conocieron. Entonces es importante que si vos al duelo le sacas, lo cambias, la memoria de esa persona se va a ver honrada en cada una de las personas que lo conocieron, ¿sí? Entonces, bueno, espero que les sirva esto. Yo les puedo decir por qué, y bueno, las personas que me conocen, mis alumnos todos, saben que yo trato siempre, intento hablar desde la experiencia y no desde un conocimiento que sea lingüísticamente estructurado porque lo leí en el libro no sé cuánto, ¿no? Hay muchos libros, Conversaciones con Dios también habla de la muerte. Simplemente la idea de compartir este video es ver si a alguien le sirve esto y aportar a esto que está pasándonos todos juntos, que es despertar, ¿no?
Era importante también el tema de la polarización en esto, porque nosotros tenemos estos pensamientos sobre la muerte, sobre el irse, sobre el extrañar. Cuando vos puedes cerrar los ojos y sentir a esa persona, todo lo que te dejó, y ahí la dejas de extrañar porque te acompaña en cada cosa. Yo tomo un café y cuando estoy tomando un café siento a mi padre porque mi padre era el que me llevaba a tomar café de los 12 años. Voy a tomar una curva, por decirlo otra cosa, voy tomando una curva y recuerdo la voz de mi padre diciéndome hay que desacelerar antes y hay que acelerar en la mitad de la curva, enseñándome a manejar. ¿Se entiende? Y eso te conecta con una sonrisa, con un amor a esa persona. Simplemente es poder elegir hacerlo de otra manera. Prestemos atención a estas polarizaciones y a esa voz en la cabeza, en nuestras estructuras. A ver si podemos liberarnos, soltarlas a todas y desapegarnos, porque una de las cosas que hace el ego es aferrarse a estructuras, aferrarse a cosas, porque una de las partes de que nosotros nos cuesta soltar a las personas es porque nos aferramos a eso, porque nos da miedo el vacío y muchas veces nos da miedo el cambio. El cambio para el ego significa muerte muchas veces, ¿sí? Así que bueno, nos vemos. Los quiero, chao.